Hola, buenas. Bueno, continuando ya y dando término a lo que sería esta, esta relatoría, hoy día nos toca revisar el último módulo que tiene que ver con los conceptos básicos de evaluación de proyectos. En este índice que hemos ido siguiendo como guía para lo que es la parte metodológica de cómo se va escribiendo el perfil del proyecto, llegamos al punto número 4, que es la evaluación de proyecto. Y si ustedes recuerdan, hablamos de que la identificación de problemas, a través del árbol del problema, ¿cierto? Identificamos un problema central, definimos sus causas y sus efectos. Una vez que ya tuvimos definido ese problema central, hicimos una identificación más detallada de los puntos como dónde se ubica geográficamente, el área de estudio y el área de influencia que va a tener el proyecto, cuál va a ser la población objetivo, cómo la determinamos, hacemos el estudio, ya hicimos el estudio también de demanda, oferta, ¿cierto? Y déficit. Después analizamos en el punto número 3 de índice, ¿cierto? La identificación de las alternativas, en función de tomamos la parte de la identificación del problema que correspondía al árbol de medios y fines, ¿cierto? Y donde se determinaron algunas acciones que se analizan en forma más detallada, ¿cierto? Para conformar lo que van a ser las, eh, eh, las alternativas que van a ser evaluadas. Pero antes de entrar a configurar cada una de las alternativas, necesitamos hacer la optimización de la situación base, ¿cierto? Para que no estuviéramos sobrevalorando beneficios y haciendo infraestructura de mayor tamaño, por ejemplo, que cubrir un déficit cuando el déficit era mucho menor, si es que hacíamos algunas acciones previamente. Después hacemos la configuración de las alternativas, las que tienen que tomar algunas consideraciones de tipo de tamaño, ¿cierto? De localización, de tecnología, y tenemos también que describir cómo va a funcionar porque esto nos va a ayudar a determinar nuestros costos futuros. En esta parte, lo que es la evaluación de proyectos, ya entramos en definir esos costos, esos beneficios, ¿cierto? Cómo se determinan, armar lo que llamamos flujo del proyecto y después las técnicas y los indicadores de evaluación del proyecto. En esa parte nos vamos a concentrar hoy día y es con lo que vamos a terminar esta relatoría. Bueno, ¿de qué se trata la evaluación de proyecto? La evaluación de proyecto es estudiar y comparar los costos y beneficios de un proyecto para decidir la conveniencia de su ejecución, ¿cierto? Identificamos los beneficios que nos aporta el proyecto, identificamos los costos que tiene, determinamos sus flujos y vemos si estos son convenientes hacer. Ahora, ¿por qué evaluamos? Uno de los objetivos por qué evaluamos es porque queremos obtener más de lo que gastamos, ¿cierto? Eso en el ámbito privado en un proyecto privado está súper claro, pero en un ámbito social tenemos que también optimizar los recursos públicos y por lo tanto tenemos que, por cada peso invertido, tener un retorno mayor a ese peso invertido desde la perspectiva de los beneficios sociales o los beneficios del conjunto. También, dado que siempre los recursos son escasos, ¿cierto? Los montos de inversión eh, nunca son más que la cantidad de demanda o de proyectos existentes. Necesitamos jerarquizar cuáles son los mejores proyectos a través de sus indicadores, ¿cierto? Es una forma también de por qué evaluamos. Ahora, ¿para quién evaluamos? ¿Cierto? Si estamos evaluando para personas, empresas e instituciones, que ese es el ámbito de lo que es la evaluación privada, ¿cierto? Se llama una evaluación financiera. En este caso, el privado se interesa en el eventual aumento de su riqueza que el proyecto le va a generar, ¿cierto? Eh, lo que le interesa a él es el flujo de caja que genera, es decir, los ingresos y desembolsos monetarios que se producirán en cada periodo y que se pueden atribuir al proyecto. Él lo evalúa desde la perspectiva propia de lo que es el incremento de su riqueza, no mira la, los efectos que puede tener su proyecto en otros ámbitos. La evaluación social, entonces, ¿qué es? ¿Para quién evaluamos? Estamos evaluando para todos los habitantes del país, ¿cierto? Porque estamos determinando la rentabilidad desde la perspectiva social, es lo que se llama evaluación social, y se hace lo que se denomina una evaluación económica. La evaluación económica considera los beneficios perdón,
por aumento de consumo o liberación de recursos para la economía, así como los efectos indirectos y externalidades positivas. Y por otra parte también mide los costos económicos de la utilización de estos recursos, tanto como los efectos indirectos y externalidades también negativas atribuibles al proyecto. Por lo tanto, los beneficios sociales netos no equivalen necesariamente a los flujos netos del caja privada. O sea, en otras palabras, cuando estamos comparando un proyecto privado, los beneficios de ese proyecto no son necesariamente los beneficios sociales. La ganancia del privado no necesariamente, o sea, no es los beneficios que se obtienen como conjunto, sino porque ese proyecto en general podría tener algunas externalidades negativas, por ejemplo, medioambientales, que afectan a la sociedad en su conjunto, pero el privado no lo mide. Nosotros la evaluación social sí tenemos que medir si es que podemos. La diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social es que, como ya decíamos, los beneficios en el caso de la evaluación privada y costos son del dueño del proyecto, y en cambio en la evaluación social los beneficios son beneficios y costos para la sociedad, ¿cierto? Vamos midiendo uno para el caso privado y el otro para la sociedad. En el caso de la evaluación privada se maximiza el bienestar en forma privada, en el caso de la evaluación social se maximiza el bienestar colectivo. En el caso de la evaluación privada se utilizan los precios de mercado de los bienes e insumos que vamos a ocupar, ¿cierto? O que vamos a producir. Eh, y en el caso de la evaluación social se utilizan lo que son los precios sociales, que son eh, en casi todos los casos diferentes a los precios de mercado, dados algunas distorsiones como impuestos que estos puedan tener. En el caso de la evaluación privada, los flujos están afectos a impuestos, y en el caso de la evaluación social mide el aporte del ingreso nacional y el ingreso nacional sacrificado. Acá no hay un tema de impuestos, no, porque los impuestos, desde la perspectiva de la evaluación social o desde la perspectiva del Estado, es pasarse la plata de un bolsillo al otro, entonces se netean técnicamente digamos, los impuestos, ¿cierto? Por un lado recaudo ingresos, pero por otro lado los utilizo, les doy un uso, por lo tanto, desde esa perspectiva los impuestos pasan a ser eh, no importantes para la evaluación social, si es la evaluación privada. Bueno, entonces la evaluación social de proyectos determina la conveniencia de ejecutar un proyecto desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Eso es digamos, la definición bien simplificada de lo que es la evaluación de proyectos. Y qué incorpora, qué no incorpora los privados, qué efectos considera, por ejemplo, efectos indirectos, que son los efectos que tiene el proyecto sobre otros mercados relacionados, sustitutos complementarios o de encadenamiento, por ejemplo, la construcción de una planta de energía eólica, que puede ser desde un privado muy importante, y él puede provocar la disminución del consumo de energía hidroeléctrica, ¿cierto? Va a afectar a otra área de la economía, ¿cierto? Donde al entrar a competir, y ahí hay costos sociales involucrados, ¿cierto? La instalación de un cine puede aumentar las ventas de los restaurantes establecidos en el área, ahora que es una cosa más positiva, ¿cierto? Si alguien se instala con un cine, puede generar una atracción de clientes, de gente que no venía al sector, y eso genera que los restaurantes tengan mayor. Ahí se produce también el privado que está evaluando el cine no lo va a medir. Si fuera un proyecto social, nosotros deberíamos determinar ese beneficio adicional que produce ese proyecto. Una fábrica de alimentos para aves puede disminuir los costos de producción de los productores de huevos, ¿cierto? Ahí hay relación. Y las externalidades son los efectos positivos o negativos que produce el proyecto sobre otros agentes económicos. Por ejemplo, la contaminación que produce una fábrica de químicos al verter sus desechos en un río, la reposición de buses con tecnología ecológica reduce la contaminación atmosférica. En el tema ambiental es donde uno puede ejemplificar mejor lo que son las externalidades. Y esas externalidades en la evaluación de los proyectos privados no se consideran. Entonces, reforzando los conceptos de evaluación de proyectos, para el caso de un agente privado, un empresario, un ejemplo, evalúa la instalación de una fábrica de empanadas. Si quiere evaluar se quiere evaluar su conveniencia, necesita saber cuánto ganará
en cada año de operación, es decir, la diferencia entre sus beneficios, o sea, lo que vende por las empanadas, y todos los costos que le permitirán la producción de las empanadas, ¿cierto? Los sueldos que tiene que pagarle al personal, los insumos que necesita, la energía y lo demás. Entonces, ese es lo que determina, en términos muy generales, el flujo futuro. Ya tiene otras componentes más que vamos a ir viendo láminas más adelante, pero en términos muy generales es la determinación de los beneficios de la venta menos los costos de producir ese producto. Para el caso de un agente social, ¿cierto? Para evaluar aquí la conveniencia de construir una carretera, se debe estimar la diferencia entre los beneficios que genera a la sociedad, en este caso el ahorro de tiempo que se va a generar porque yo voy a poderme desplazar más rápido con una nueva carretera, el menor desgaste del vehículo por transitar en mejores calles, ¿cierto? Los ahorros de combustible también y la menor congestión en calles alternativas. Esos serían los beneficios desde la perspectiva social. Y los costos que se deben evaluar a precios sociales, ¿cierto? Que son muy importantes, que permiten que la carretera funcione. Por ejemplo, los costos de mantención que va a llevar a futuro, mantenerla, las maquinarias que voy a necesitar para eso, a lo mejor el recurso humano que voy a tener que disponer para el constante control de esa carretera. Por ejemplo. Esos son digamos, la diferencia, si ustedes pueden ver, de cómo se ve en una evaluación desde la perspectiva de un agente privado y la evaluación desde la perspectiva de lo que son los proyectos sociales. Se hace cargo de beneficios que eh, no son tan tangibles en una evaluación privada. Si vemos los flujos, cómo se componen los flujos privados y sociales, en términos muy generales, desde la teoría de evaluación de proyectos privados, se dice que un proyecto debe ser primero evaluado en forma pura. Quiere decir esto, que cuando yo evalúo, lo hago pensando en que eh, son toda la inversión que se requiere para hacer, materializarla es propia, ¿cierto? El dueño del proyecto es quien pone los recursos. Y una vez que esto se determine que es rentablemente privado, que tiene rentabilidad, se hace una evaluación del proyecto de forma con financiamiento o acción financiera, ¿cierto? Donde aquí asumimos que parte o el total de la inversión es financiada con recursos que nos facilita una institución financiera, ¿cierto? Si lo llevamos a lo que son los flujos de caja de un proyecto, en el caso de un proyecto puro, ¿cierto? Eh, el flujo va a estar dado por las ventas, menos los costos, menos la depreciación, ¿cierto? Que se utiliza para calcular la utilidad, se descuenta para hacer el cálculo de utilidad antes de impuestos. Después viene, se le restan, ya hicimos el cálculo, se restan los impuestos, donde obtenemos pues la utilidad después de impuestos. Como la depreciación era solamente para hacer un cálculo de las utilidades, se vuelve a sumar porque en el flujo tiene que ser neto, tiene que ser cero. Bueno, está la inversión, ¿cierto? Que es lo que voy a invertir en mi proyecto, más en lo que se llama el valor residual, que tiene que ver con los posibles retornos cuando yo dé por terminado mi proyecto y lo que puedo recuperar de él. Por ejemplo, si eh, tenía maquinaria y esta todavía tiene algún valor, yo puedo recuperar eso cuando esté cerrando mi proyecto. En el caso de el proyecto financiado, el estado de resultados también es lo mismo, ¿cierto? Las ventas menos los costos, menos la depreciación, solamente que aquí le agregamos ahora los intereses que prestamos para la utilidad antes de impuestos que yo les voy a pagar al ente financiero. Calculamos los impuestos, tenemos ahí la utilidad después de impuestos, sumamos la depreciación para netearla, ¿cierto? Porque solamente lo ocupamos para el tema del cálculo de la utilidad. Aquí aparece como símbolo menos ya lo que es la amortización, el pago de las cuotas de los préstamos, el signo más que es ingreso, es un préstamo, es la plata que ingresa por producto de que yo pedí un préstamo, ¿cierto? Y después la voy pagando a través de los intereses y la amortización. La inversión es que tuviéramos, yo les decía, puede ser una parte propia y una parte con financiamiento de otra institución. El valor residual, lo mismo, y ese es el flujo de caja. Entonces, cuando armamos en esta modalidad, vemos este primer proyecto financiado, el flujo del empresario va a estar dado entonces por las ventas menos los costos,
menos los intereses, menos los impuestos, menos la amortización, ¿cierto? Son costos. El préstamo que me ingresa como positivo, menos la inversión que estoy yo colocando, ¿cierto? Más el valor residual, porque son ingresos que yo voy a tener. Pero hay otros agentes que participaron de este proceso. Para la evaluación social uno tiene que sumar todos los beneficios y costos que involucra en todos los agentes de la economía, y por lo tanto aquí aparecen, en el caso va a aparecer también el fisco, y cuál sería el flujo relevante para el fisco. Serían solamente los impuestos, que son los que perciben, no perciben nada más que de este flujo. Y el caso del que financia, de la persona que financia, va a recibir, de su flujo va a estar compuesto por A, que serían las amortizaciones que recibe de la parte del crédito que dio, más los intereses de ese crédito que colocó, y menos el valor del crédito colocado, porque es plata que salen de su flujo para después entrar a través de amortizaciones y intereses. Él determina que A más R, ¿cierto?, tiene que ser mayor que P al final. En el caso de un proyecto puro, como no está el agente financista, los agentes que participan son el privado más el fisco. Y como dijimos acá también, ¿cuál es el flujo que percibe el fisco? Serían los impuestos. Si uno suma todo esto, ¿cierto? Vamos a terminar en que el flujo social va a estar compuesto entonces por las ventas, o sea, los ingresos, los beneficios, menos los costos, menos la inversión, más el valor residual. Esas son las variables que nosotros tenemos que trabajar cuando estemos estructurando nuestros flujos de proyecto. Y aquí, si es posible, valorarla y cuantificarla, ver el tema de las externalidades y los efectos indirectos, ¿cierto? Esto siempre y cuando podamos ser capaces de hacer una cuantificación y valorización del mismo. Eso determina lo que llamamos el flujo social. Pareciera así como complejo al ver todo esto, pero es bastante más fácil ya cuando vayamos avanzando. Este flujo es lo que se reduce nuestra evaluación. Bueno, cuando estamos determinando beneficio y costo, lo importante primero es identificarlo, ¿cierto? Establecer cuáles son los impactos relevantes del proyecto, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos. Primero es una identificación. Después viene una cuantificación. Tenemos que definir la magnitud y signo de los impactos en una unidad de medida, ¿cierto? Por ejemplo, los beneficios pueden estar relacionados con los ahorros de tiempo, los metros cúbicos consumidos, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Después, valorar es asignarle a los impactos un valor en unidades monetarias, ¿cierto? Eh, ¿Qué valor tiene esa magnitud que nosotros determinamos en la eh, cuantificación? Porque en la medida que yo puedo hacer eso, puedo, en otras palabras, multiplicar el valor por las magnitudes y puedo obtener un valor de flujo, ¿cierto? Al que le puedo ingresar al flujo. Después viene ordenar, que no es más que tomar esos impactos en los tiempos que se producen y transformarlos en estos flujos. Y evaluar ya es determinar si los beneficios superan a los costos de inversión, ¿cierto? Cuando hablamos de evaluación de proyectos, vamos a hablar de dos enfoques, uno que se le denomina costo-beneficio y otro que se le denomina costo-eficiencia. ¿Cuándo ocupar uno y otro? Muy fácil de identificar. Cuando yo puedo identificar, cuantificar y valorar costos y beneficios, ¿cierto? Yo ocupo la evaluación, ocupo el criterio de evaluación costo-beneficio, porque fui capaz de determinar los beneficios, ¿cierto? Identificarlos, identifiqué, los cuantifiqué, les di una magnitud y los valoré, les di un valor, un precio, llamarlo así. Si yo puedo, comúnmente los costos son los más fáciles de identificar, cuantificar y valorar, el problema está siempre radicado en los beneficios. Si yo puedo igual identificar, cuantificar y valorar costos, pero puedo a lo mejor solamente identificar el beneficio, saber que existe, cuál es, por un nombrecito, ¿cierto? Pero a lo mejor
no puedo cuantificarlo, ¿cierto? Y como no puedo cuantificarlo, no puedo valorarlo, o podría a lo mejor cuantificarlo, pero no es imposible valorarlo. Esa, recurrimos entonces a una evaluación que se denomina costo-eficiencia. Quiero mostrarles un texto que a mí me parece interesante que determina o clarifica un poquitito el concepto de cuando se ocupa también el enfoque costo-eficiencia, ¿cierto? Permítanme leer un poco porque creo que el texto sí es bastante clarificador por si solo dice. La teoría del capital humano considera a los individuos como poseedores de cierto stock de capital intangible que consiste en el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que poseen las personas y cuyo nivel de desarrollo les permite realizar de mejor manera ciertas actividades productivas y que pueden estimarse mediante el valor presente del flujo de ingresos a lo largo de su vida que se derivan, que se derivan de dicha posesión. En otras palabras, como la maquinita cuerpo humano, ¿cierto? Todos nacemos con un cierto stock de capital que desde la perspectiva social podríamos valorarla de acuerdo a nuestros ingresos futuros en el transcurso de nuestra vida. A través del proceso educativo, dice, es posible generar, estamos hablando que esto es, estamos justificando por qué en lo que son los proyectos educativos ocupamos el enfoque de costo-eficiencia, ¿cierto? A través del proceso educativo es posible generar un flujo adicional de conocimiento y destrezas que aumentan el stock de capital humano disponible en la economía, determinándose una mayor capacidad para generar ingresos en el futuro. O sea, al educar a las personas, estamos aumentando ese stock de capital y por lo tanto esas personas van a tener un mayor potencial de beneficios futuros que también los podríamos medir a través de su ingreso. Hasta ahí uno podría decir, ¿sabes? Que el ejercicio es matemático, puede determinar los ejercicios, pero para hacerlo para todas las, o sea, determinar cuándo van a ser su ingreso en la, o sea, determinar eso para cada uno de los individuos y llegar a un valor, eh, como lo que decíamos, los costos de eso es mucho mayor que los beneficios de poder identificar ese beneficio tan numéricamente. Entonces, la educación entonces constituye un flujo de inversión en capital humano destinado a desarrollar capacidades en los individuos, lo que se logra al renunciar a consumo presente, ¿cierto? Vamos a invertir en capital humano y que genera beneficios futuros. Los beneficios los vamos a ver posteriormente cuando esas personas puedan estar generando ya los recursos que significa ese mayor conocimiento que dijimos que lo podíamos medir a través de los ingresos futuros, ¿cierto? Van a ser, durante los primeros años yo estoy, entre comillas, gastando, invirtiendo, renunciando a consumo presente para poder capacitar a esa gente, enseñarlas a los chicos para que a futuro ellos tengan mejores ingresos. Es una parte, ¿cierto? Pero sin embargo, no solo estos beneficios provienen de la mayor productividad y que se reflejan en mayores ingresos, son esperables desde la inversión en educación, ¿cierto? Por ejemplo, un individuo que ha adquirido mayores destrezas y conocimiento también puede aumentar su bienestar al mejorar distintos aspectos de su vida, como es su alimentación, hábitos de higiene, apreciación del arte y la cultura, mejores relaciones interpersonales, integración en el medio, protección del medio ambiente, mayor participación política, etc. Estos cambios también generan beneficios sociales, pero son difíciles de cuantificar y valorizar, ¿cierto? Que los chicos, que la educación les va a permitir a lo mejor eh, mejorar aspectos de conocimiento en lo que es la alimentación, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener personas más, eh, desde esa perspectiva, que se van a cuidar más, lo que va a significar que eh, no voy a tener tantos problemas después en el área de la salud y con lo que signifiquen costos después sociales. Podría ser esto, ¿cierto? Eso es, toda esa línea es difícil, sabemos que existen esos beneficios, pero es difícil de cuantificarlos y valorizarlos. Cuando estamos hablando entonces de que es difícil cuantificar y valorizar los beneficios, se nos abre inmediatamente que ya tenemos que ocupar entonces el enfoque de costo-eficiencia. Dice entonces, por lo tanto, da que para la valorización monetaria de los beneficios producidos por la realización de un proyecto de educación se requiere disponer de información respecto al perfil de ingresos futuros provenientes del trabajo, lo que constituye un ejercicio difícil y complejo,
además de una estimación del valor de los otros beneficios señalados anteriormente para la toma de decisiones en materia de inversión, se utiliza el enfoque de costo-eficiencia. Es decir, se evalúan alternativas para entregar el servicio educativo, optándose por aquellas que entregan los beneficios buscados al mínimo costo. O sea, lo que buscamos nosotros es desarrollar nuestros proyectos al mínimo costo, entendiendo de que todos ellos producen beneficios, aunque no los estemos pudiendo valorizar. Este enfoque permite generar las condiciones para que el ciudadano ejerza el derecho a educación mediante las alternativas de inversión más eficientes. En otras palabras, en simple, sabemos que cualquier peso invertido en educación vamos a tener en el futuro un retorno mucho mayor que ese peso invertido. Por lo tanto, hacer un esfuerzo en identificar beneficios no tiene sentido, sino que nos enfocamos en determinar proyectos que son a mínimo costo. Cuando hablamos de mínimo costo no es hacerlo más barato, sino que dentro de un proyecto que entrega los mismos resultados, cuál es el más barato. Siempre en evaluación de proyectos tenemos que hacer alternativas, y ya lo habíamos dicho anteriormente, que sean comparables entre sí y por lo tanto entreguen los mismos, eh, entre comillas, beneficios. Si no, no serían comparables. Bueno, el flujo que hemos estado hablando en esta exposición, ¿cierto? Apunta a determinar una imagen parecida a esto, donde tenemos en el año cero nuestra inversión, que va a ser el monto de lo que yo voy en lo que me va a costar, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un establecimiento ocasional, la construcción de ese establecimiento ocasional, la construcción de un hospital, la construcción de una carretera, y los beneficios y costos. Si podemos identificar beneficios, haremos la evaluación a través del criterio de costo-beneficio, y si no, lo haremos a través de si solamente podemos determinar estos flujos de costos, solamente de costo-eficiencia. El flujo en sí, final, va a ser la resta entre los beneficios menos los costos, ¿cierto? Esos son, y si podemos llegar a determinar externalidades o efectos indirectos, estos eh, los determinaremos agregándolos ya sea en el periodo que corresponda, como beneficio, como costo, de acuerdo a lo que podamos determinar. Esa parte es un poco más difícil de poder cuantificar. Las metodologías en sí nos dicen, aquí no es un tema de qué coloco, sino que las metodologías en sí entregan pautas generales con respecto a cuáles son los beneficios y los costos que tenemos que considerar, ¿cierto? Y ahí tendremos que ver algunas consideraciones especiales más adelante, muy detallando un poquito más de esto. ¿Cierto? Acá están, que vamos a entender por beneficios, son aquellos que produce directamente nuestro proyecto, ¿cierto? Que entrega el proyecto a través de un bien o servicio. Por ejemplo, en el caso de la construcción de una carretera, entrega como beneficio directo el ahorro de tiempo de los usuarios. Ese es el beneficio. Como vamos más adelante, el ahorro de tiempo lo podemos eh, valorizar y cuantificar y valorizar, ¿cierto? Dado que eh, eh, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un valor, le ha dado un valor, ha estudiado un valor para el tiempo. Por ejemplo, un nuevo consultorio de salud tiene como beneficio directo mejorar la salud de la población. Hay beneficios asociados al consumo de un bien y servicio, el aumento que tiene el consumo de un bien o servicio. Hay beneficios que tienen que ver con, fíjense, con el ahorro de costos. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto por ejemplo, voy a hacer un edificio municipal nuevo, y voy a concentrar que tengo todos mis otros departamentos desperdigados por diferentes partes de la comuna, y más encima hay algunos que los arriendo. Para el proyecto de construcción del edificio, el ahorro de los arriendos pasa a ser un beneficio para mi proyecto, porque yo me lo estoy ahorrando, ¿cierto? Bueno, hay liberaciones de activos también que tienen que ver con beneficios, revalorización de bienes, de metodologías que están trabajando, no las incorporan, pero por ejemplo en los proyectos de espacio público se están haciendo algunos trabajos para determinar los impactos de los beneficios a través de
lo que son el aumento de la plusvalía de los terrenos cuando estamos incorporando, por ejemplo, mejorando plazas, haciendo parques, o por ejemplo el mismo tema del metro. Todos sabemos que cuando el metro tiende su línea y genera una estación, inmediatamente la plusvalía de esos terrenos aumenta de forma importante. Entonces hay metodologías que están intentando recoger esos temas también hoy día, están a nivel de estudio, de las normales que uno utiliza, esto todavía no está muy bien incorporado. Bueno, beneficios por reducción de riesgos, ¿cierto? Por mejoras medioambientales, temas de beneficios que son por el ámbito de la seguridad social. Ahora, no todos estos van a tener yo los puedo identificar, que existen proyectos que tienen un impacto en la seguridad nacional, ¿cierto? Por tal y tales razones, pero puede que no los puedan ni cuantificar ni valorar. No solamente hay que cuantificar y valorar estos beneficios, pero tenemos que saber que existen. Los costos es mucho más fácil ya ponerle numerito, pero los costos para efectos de nuestros proyectos los dividimos en costos de inversión, costos de operación y costos de mantención. Los costos de inversión corresponden a los montos de recursos que se estima demandará el proyecto durante la etapa de diseño y ejecución. O sea, es lo que me cuesta construir o diseñar la obra que yo quiero ejecutar. Los costos de operación corresponden a los montos de recursos que se estima demandará el proyecto durante la operación, ¿cierto? ¿Cómo voy a operar esta infraestructura? ¿Y cuáles son los costos asociados ahí? Ahí vamos a leer uno. Y la mantención corresponde a los recursos que se estima demandará el proyecto durante la operación y en determinados momentos, ¿cierto? Las mantenciones pueden ser algunas periódicas, ¿cierto? Otras que son espaciadas en el tiempo que tengo que hacer para mantener la calidad de mi servicio. En el caso de algunas tipologías de lo que involucran los costos de inversión, están los estudios y diseños, ¿cierto? Lo que debo hacer en las etapas previas. De repente estoy pensando en la ejecución propiamente tal, ¿cierto? Primero voy a diseñar, ¿cierto? Los terrenos, que podrían estar cuando un proyecto involucre terrenos, ¿cierto? Cuando estoy construyendo, por ejemplo, un establecimiento educacional en el mismo terreno donde estaba, necesito sacar a los chicos de ahí por el año escolar y lo más probable es que me voy a demorar unos 2 años en construir. Hay que estructurar un plan de contingencia y ese plan de contingencia tiene un costo. Las instalaciones de faenas que van en obra, las obras civiles propiamente tal, las maquinarias y equipos, ¿cierto? Que son inversiones, los permisos, patentes, impuestos que tengo que pagar, que comúnmente están metidos dentro de los mismos presupuestos de los proyectos, la supervisión y asesoramiento, si es que voy a necesitar una asesoría a la inspección fiscal, ¿cierto? De apoyo, las reinversiones, esto es un punto, lo tratamos en forma particular en la siguiente lámina después. Y el costo de cierre, por ejemplo, cuando estamos en mantenimiento, por ejemplo, en los proyectos de carácter ambientales, como los rellenos sanitarios, al final del cierre del proyecto tenemos que, cuando estamos terminando el proyecto, se le acabó la vida útil, hay que hacer el cierre de ese, de ese relleno sanitario, por lo tanto también en la evaluación yo debo considerar esos costos de inversión a futuro. En el caso de la operación, ¿cierto? Si voy a ocupar personal en la operación, cuáles son sus remuneraciones, el costo de los servicios básicos, la luz, el agua y el gas, si mi proyecto involucra arriendos de alguna infraestructura, significa los arriendos, los materiales e insumos con los cuales necesito para que se trabaje, ¿cierto? El combustible, si es que estamos hablando de algunos proyectos, por ejemplo, que ocupen calefacción de combustible, en base a combustible o de vehículos, si estamos hablando de un proyecto de compra de adquisición de vehículos, ¿cierto? También combustible, los permisos, las patentes también tienen que estar incluidas como costos de operación constantemente, tengo que ir renovando el permiso, patentes, eso tiene un costo de la publicidad, ¿cierto? Pero tiene que ser algunos costos financieros, ¿cierto? Que recurren al tema de los seguros, es importante también. Eso por eso algunos, en el módulo pasado, si no me equivoco, hablábamos de cuando identificamos, ¿cierto? Las alternativas, se tiene que identificar claramente lo que es también cómo van a estar organizados, porque la organización y cómo va a funcionar me va a dar una claridad con respecto a cómo determinar mis costos operacionales. Y los costos de mantención tienen que ver con la mantención de equipo y equipamiento, ¿cierto?
con las cuales funciona mi proyecto en diferentes etapas del tiempo, la reposición de artefactos sanitarios, ¿cierto? Me puede decir, ¿sabes qué? A cierto tiempo vamos a tener que reparar estos artefactos, porque esta es una escuela, se rompe cada más de 5 años no duran y hay que estar reponiendo, ¿no? Reparaciones periódicas, ¿cierto? La pintura para mantener las condiciones de un buen, de que mi infraestructura se comporte de buena manera y no se deteriore apresuradamente, tengo que estar pintando cada 3 años, ¿cierto? Eso también, y tengo que valorizarlo en nuestro flujo. En el caso si estamos hablando de calle, de la mantención que tengo que hacerle a la pavimentación, que es el resellado, por ejemplo, lo típico, esa pinturita negra que uno ve que se separa en el, cuando está en el hormigón, ¿cierto? Ese sello si se sale, después por ahí entra agua y por lo tanto al entrar agua a la base se empieza a deteriorar y empiezan los baches. Entonces, a cierto tiempo uno tiene que considerar la mantención de eso y eso sería el, el resellado, ¿cierto? Por ejemplo, también la estructura, las cambios de ventana, ¿cierto? Por eso tiene que ver, mucho se considera en la etapa inicial, a lo mejor son porcentajes, ya en la etapa, cuando estamos presentando una etapa de diseño, son como valores de porcentaje que uno ocupa como referenciales, y ya en la etapa de ejecución, ¿cierto? Uno ya tiene un diseño hecho y quien hizo el diseño uno le puede pedir, digamos, el plan de mantención, el programa de mantención de la obra que está diseñando, y ahí uno puede valorizar eso, ¿cierto? Bueno, la reinversión corresponde a los montos de recursos que se estima demandará el proyecto para reponer componentes de la inversión cuya vida útil es menor a la del horizonte de evaluación del proyecto y de la que con ella necesitamos mantener el nivel de servicio original. Comúnmente, lo que se hace típico en los flujos es que si yo tengo un equipo, ¿cierto? Que, no sé, pues, estoy evaluando un proyecto a 10 años y mi equipo tiene una vida útil de 5 años, lo que el criterio que se ocupa, que dure más, ¿cierto? Uno podría decir, ¿sabes? Que va a durar 8, pero el criterio que se ocupa es que a los 5 años se terminó su vida útil, tengo que reponerlo, tengo que en mi flujo en el año 5 poner la compra de un nuevo equipo para reponer el antiguo y seguir funcionando y dando el servicio en la calidad que nosotros definimos que se iba a dar. Equipo, equipamiento, ¿cierto? Es típico que los mobiliarios se deterioran rápidamente, entonces hay que estarlos cambiando. Ahora, siendo realista, esto es la evaluación del proyecto en su global. Muchas veces cuando entra en operación, nadie le hace las mantenciones que corresponde, el equipo lo reventamos hasta que ya no dé más, ¿cierto? Pero eso ya es parte no es parte de lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos que evaluar pensando en lo óptimo, ¿cierto? Aunque no se cumpla eso. Bueno, los costos, al igual que los proyectos de carácter privado, tenemos costos variables y costos fijos. Hay que tener ojo cuando algunos costos, ¿cierto?, que son variables, que dependen de alguna componente que va cambiando el tiempo. Nosotros en nuestra evaluación también tenemos que tener claro eso. Y hay otros que son costos fijos, ¿cierto?, que son permanentes durante la ejecución del proyecto. Pero también hay una definición que se ocupa de costos de acuerdo a su importancia en la toma de decisiones, que son los costos incrementales. Cuando nosotros estamos haciendo evaluación, ¿se acuerdan que yo les hablaba cuando definimos las alternativas en la situación base optimizada? Bueno, nosotros siempre tenemos que ir comparando contra esa situación base eh, sin proyecto, que se llama sin proyecto, que el proyecto todavía no se ha ejecutado. Entonces, eh, eh, se le llama entonces costos incrementales, que van a ser aquellos costos que aparecen solo si el proyecto se realiza, ¿cierto? Si yo lo realizo ese proyecto, van a aparecer costos que antes no tenía, y por lo tanto son diferenciales porque se comparan entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Ahora, ¿qué son las situaciones con y sin proyecto? Es súper fácil, como ya se adelantó un poquito, son los costos que se presentan cuando se realiza el proyecto con, y los otros costos son los existentes antes de realizarse el proyecto. Cuando partimos muchas veces estamos haciendo proyectos que son reposiciones de infraestructura, por lo tanto ya hay costos que existían y que existen, y por lo tanto mi evaluación tiene que tomar el diferencial, ese flujo adicional que yo le estoy agregando al proyecto. Ahí vamos a ver un concepto de costo hundido, porque el otro costo, independiente de que haga o no haga el proyecto, igual los voy a tener que seguir
materializando, por lo tanto no son relevantes en lo que es la evaluación propiamente tal de un nuevo proyecto. Bueno, de acuerdo a su importancia en la toma de decisiones, los conceptos aquí son medio enredados, pero al mirar el concepto, pero sí son de fácil intención. Los costos evitables son aquellos costos en que se debe incurrir al adoptarse una decisión económica. O sea, si yo todavía sé que existe, que va a haber un costo de remuneración, ¿cierto?, asociado a mi proyecto, eso sería evitable, porque si yo no hago el proyecto, eh, eh, veámoslo de otra manera. Si yo tengo hoy día 5 personas y 2, tres van a, es un incremento, digamos, una ampliación de lo que yo hago, ¿cierto? Ese proyecto significa que yo a lo mejor voy a requerir 2 personas más que contratar. Ese costo se llama evitable porque si yo no hago el proyecto, no se materializa el costo. Pero el costo de las otras 3 personas son costos inevitables porque no dependen de la decisión que yo adopte, ¿cierto? Ya se están materializando, o sea, siempre van, porque yo voy a seguir produciendo, mi proyecto era ampliarme, yo estoy decidiendo sobre ampliarme o no ampliarme. Si no me amplío, esas 3 personas van a seguir trabajando en mi empresa y produciéndome un costo, y si la hago van a seguir trabajando, pero bueno, yo voy a tener que agregar 2 más, pero esos 3 van a seguir trabajando, por lo tanto, esos costos se le llaman inevitables, ¿cierto? Y ahí el ejemplo que estaba, lo cambio un poquito porque la verdad que era un poquito más enredado de entender. Entonces, haciendo un resumen de nuestros costos y beneficios, en esta tablita vamos a determinar que yo tengo aquí, ¿cierto? Primero, decirles que se debe considerar que los beneficios y costos relevantes para la evaluación son los diferenciales, ¿cierto? Lo que le estaba explicando de la situación con proyecto respecto a la situación sin proyecto. Por lo tanto, y esto es válido para la evaluación social como para la privada, eh, suponiendo que yo tengo un beneficio que ocurre en mi situación con proyecto, ¿cierto? O sea, al materializar mi proyecto yo voy a capturar un beneficio, pero este no existía en la situación sin proyecto, ese es un beneficio del proyecto. Es un flujo positivo, entra como positivo porque es un beneficio de mi proyecto. Yo lo capturé con el proyecto. Ahora, si en mi situación con proyecto yo tengo un beneficio, pero ese beneficio también estaba en la situación sin proyecto, es lo que llamamos beneficios inevitables, o sea, por la decisión que yo tome da exactamente lo mismo, ese beneficio ya existe, eh, por lo tanto a mi flujo no va. Y como dijimos que son los diferenciales, matemáticamente es decir, se netean, ¿cierto? Si tengo que el beneficio era 5 con proyecto y ahora ese beneficio igual existe, pero era igual es 5, claro, no son beneficios que no dependen de la decisión que yo tome. En el caso de que yo esté en la situación con proyectos, no tengo un beneficio y bueno, no existe un beneficio y tampoco existe un beneficio en mi situación sin proyecto, pues, derechamente no hay beneficio. Pero si yo tengo mi situación con proyecto, yo tengo mi situación con proyecto, que no existe el beneficio, pero este sí existía en la situación con proyectos, es un beneficio que en teoría yo estoy perdiendo, es un costo de oportunidad, por hacer mi proyecto lo pierdo este otro beneficio y eso entra como un flujo negativo, ¿cierto? Por menores ingresos. ¿Por qué? Porque mi proyecto lo está generando que no existe ese otro beneficio, o sea, al hacer este otro, yo perdí el otro beneficio, por lo tanto es un costo de oportunidad. ¿Cierto? Aunque estemos hablando de beneficios, se dan cuenta, pasa a constituirse en un costo. Desde la perspectiva de los costos, si hacemos el mismo análisis, si tengo un costo que sí ocurre en la situación con proyecto, pero no ocurría en la situación sin proyecto, es un costo del proyecto. Si, si mi situación con proyecto ocurría y también ocurre en mi situación sin proyecto, es un costo inevitable, ¿cierto? El costo inevitable que ya lo hemos visto, es lo que se llaman los costos hundidos o costos, y no son costos relevantes para la toma de
decisiones. En el caso de que no exista un costo ni en mi situación con proyecto ni en mi situación sin proyecto, bueno, no existe costo. Y en el caso de que yo tenga un costo que no existe ahora en mi situación con proyecto, pero existía en mi situación sin proyecto, me estoy ahorrando ese costo. Por lo tanto, entra como un flujo positivo por menor costo. O sea, en otras palabras, pasa a constituirse en un beneficio de mi proyecto. Me ahorré ese costo. Entonces, siempre hay que tenerlo claro porque los flujos, como yo les decía, si estoy arrendando una propiedad, producto de, y ahora voy a hacer un edificio donde ya voy a dejar de arrendar, ¿cierto? Ese era un costo que existía en mi situación sin proyecto, porque estoy arrendando, existe, pero no existe ahora en mi situación con proyecto, porque yo tengo un edificio nuevo, ya no necesito arrendar. Por lo tanto, entra como un ahorro de costo, un flujo positivo. Bueno, hay se los quiero presentar como concepto lo que se llama costo hundido. Cuesta digerirlo de repente porque uno tiende en el punto de querer siempre recuperar algo que ya hice, cómo recupero esa plata, ¿cierto? Pero para efectos de evaluación son costos que ya pasaron. ¿Y qué son los costos hundidos? Son aquellos costos en los que ya se ha incurrido y no se podrá recuperar en el futuro. Incluyen el tiempo, el dinero u otros recursos que se gastaron en un proyecto, inversión u otra actividad y que no se podrá recuperar, ¿cierto? Estos costos no deben ser tomados en cuenta en la decisión económica de la inversión. Son lo que se denomina costos de oportunidad. Por ejemplo, se dice, supongamos que entre dos alternativas, ir al cine o ir al parque a disfrutar un día soleado, escogemos ir al cine, ¿cierto? Estábamos haciendo una evaluación, ¿no? Con unos criterios y terminamos que era mejor ir al cine, ¿cierto? Pero fuimos a ver al cine una película y cuando estábamos a media hora de la película no nos gustó la película, ¿cierto? Terminamos que no nos gusta y eh, entonces ese proyecto ya ha generado, llamémosle proyecto, ir al cine ha generado los costos de la entrada al cine. Yo pagué para poder estar ahí, tuve que pagar eso, ya incurrí en el costo de pagar el cine. Ahora, si me quiero salir y ir al parque, eh, yo tengo que evaluar la situación de ir al parque, ¿cierto? Solamente de ir al parque. Yo ya el costo de la entrada que pagué al cine no entra en nuestra evaluación. No debemos tener en cuenta el costo de la entrada al cine porque ya la pagamos y derechamente no la vamos a recuperar, ¿cierto? O sea, si yo evalúo ahora y quiero ir al parque, no tengo que meter la variable, ¿cómo recupero en mis beneficios ese costo de porque pagué ir al cine? No lo voy a recuperar, ese costo no se va a recuperar. Ya en un ejemplo de lo que es la evaluación de proyectos, cuando yo estoy en la etapa de ejecución, evaluando, ¿cierto? Un proyecto de una construcción, de una escuela, ya cuando entremos en la etapa para pedir plata para la construcción, yo no puedo cuantificar el costo que me gasté en el diseño. Ya se gastó, eso ya pasa a ser un costo hundido, no es parte de mi decisión. Diferente es que cuando yo estoy evaluando en la etapa de diseño, ¿cierto? Pidiendo recursos para la etapa de diseño, sí tengo que evaluar el costo de mi diseño, ahí sí, pero en la etapa de ejecución, que ya me gasté el diseño, ya se hizo el diseño, se gastó esa plata, no puedo pensar en la evaluación en cómo recupero esos costos, por eso se llaman costos hundidos.